Es un gozo compartir la palabra con ustedes. Y estamos en la serie Nuestra Nueva Vida en Cristo, ¿cierto? Estamos sintonizados. Y el tema de hoy no es el Día del Amor y la Amistad. Lamentablemente les tengo que decir que es fe y vocación. Es decir, la relación fe y trabajo. Quiero iniciar con una preguntita. ¿Cuántos de aquí están sin trabajo? Yo los acompaño, tranquilos, no hay ningún problema. Porque parece que es una ironía predicar hoy día del trabajo cuando en el país, según las estadísticas del DANE, hay más o menos un desempleo del 10-12% y una informalidad que llega al 50%. De manera pues que estoy seguro que la predicación de hoy sea un motivo para confiar y descansar en el Señor, porque hablar del trabajo en estos tiempos es algo complicado, ¿no creen ustedes? Bueno, vamos a estar en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, del versículo 5 al 9. Y para nadie es un secreto que vivimos la globalización a todo nivel, y entre ella obviamente está la globalización laboral. Sin importar el trabajo que cada uno tenga, el oficio o la ocupación que tenga, ese lugar, ese sitio se ha vaciado de Dios y se ha impuesto la lógica de la competencia, de la pugna por subir en la escalera del éxito. Y por lo tanto, la relación laboral tiende a ser muy estresante, muy complicada. Y ustedes que son trabajadores o empleados se dan cuenta, viven angustiados, estresados, y obviamente eso va a repercutir en la vida de la persona en sí misma, no solamente con el estrés como tal, sino en una serie de trastornos psicosomáticos muy de moda. Hace un tiempo se llamaba el burnout, hoy día se llama disautonomía, unos términos que me han costado un poco como entender qué significa eso, pero eso es consecuencia aún del estrés laboral. Y por eso hoy día las relaciones laborales se han desocupado de todo sentimiento humano, de todo aquello que tiene que ver con la persona. Se ha desocupado y ha entrado a ocupar ese lugar la técnica y otros asuntos. Entonces, la pregunta para nosotros como cristianos es ¿cómo o cuál sería mi aporte para que haya un cambio en la relación laboral? Y quiero iniciar con lo siguiente. Hace unos meses estuve hablando con un empresario bogotano. Yo sé que ustedes aquí la mayoría son paisas y un uruguayo, pero hablamos un poco de la relación laboral y él me dijo, no, mira que, como hablan los bogotanos, no, mira, me invitaron a Medellín a conocer un modelo laboral muy exitoso. Y dije, ve, qué interesante, ¿y por qué no me visitó? Y él me decía, no, si no vine. Y no vino. Y si usted ve que los paisas son modelos, pues a nivel laboral, esos son unos tesos para trabajar, esos hombres fantásticos. Dije, no vine por una razón muy sencilla. Él me comentó que el modelo que quería conocer, que él conociera, era tan exitoso en su productividad que superaba la mano de obra china. Cuando él escuchó eso, dijo, ¿cómo es posible que en Medellín, Antioquia y en Colombia hay un modelo que supera la producción de la mano de obra china? Y él dijo, muchas gracias por la invitación, pero no la acepto. Digo, porque a las leguas eso es esclavitud laboral y no vino. Entonces fíjense que hoy día la relación laboral tiene muchas complejidades. Y en el texto que vamos a leer hoy, allí en el capítulo 6, versículos 5 al 9, el apóstol Pablo sí hace un planteamiento novedoso, por no decir, y para no ponerme como muy a tono en estos días, muy subversivo o revolucionario. Él sí hace un planteamiento muy novedoso en cuanto a la relación laboral. Y hoy quiero que
nos adentremos qué es lo que Él propone en ese aspecto en la vida laboral. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, amén, dijo el pueblo de Dios. Vamos a leer allí Efesios capítulo 6, versículos 5 al 9. Allí, para los que no tienen muchos ojos, al frente lo tienen. Dice así la palabra del Señor esta mañana: esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor, y con integridad de corazón, como a Cristo. No lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana, como quien sirva al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Y ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo y que con él no hay favoritismos. Oremos un minutico allí por la palabra. Bendito Dios y Padre, oro en el nombre de Jesucristo, rogando que en tu palabra podamos encontrar, Señor, la gracia y la bendición tuya en nuestra vida laboral, aun si no la tenemos. Señor, danos la gracia. Bendice tu palabra, Señor, que traiga a nosotros la dirección, la humildad y la sabiduría, Señor, para caminar conforme a Cristo en esta mañana. Te damos gracias. Amén. Lo fascinante de este texto es que no está solito, sino que este texto viene desde el 5:21. Ustedes ya vieron 2 domingos anteriores, tienen que haber visto esos temas. Y lo que llama la atención de esta sección que va del 5:21 al 6:9 es que Pablo elimina la separación o la dicotomía que hay entre lo secular y la fe. Él labora. Y eso está en 4:1 cuando el apóstol nos dice cómo debemos vivir las relaciones. Si quieren, pueden retroceder una paginita y en la carta a los Efesios. Y en 4:1, fíjense lo que dice el apóstol Pablo en cómo se deben vivir las relaciones. Dice: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento. Otras versiones dicen de la vocación que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Y lo dejo hasta ahí nomás. Es decir, Pablo sí plantea desde un comienzo que esa tesis que dice que la verdadera espiritualidad es la que se vive solamente al interior de la iglesia, se cae de su propio peso. Porque él dice que no solamente en la iglesia, sino que en las relaciones, y es lo que decía del 5:21 en adelante, en las relaciones entre los esposos, en las relaciones familiares, padres con hijos, y en las relaciones amos con esclavos, eso es parte del ministerio cristiano. Y espero que este texto, y ustedes recuerden un poco lo que ya vieron, que el Señor traiga alivio, mucho alivio y descanso a aquellas personas que aún no tienen trabajo o que están en sus casas, y especialmente a las mujeres. Dices que yo soy madre soltera, tengo que atender la casa, tengo que atender hijos. Y como dicen por ahí, cuando uno se encuentra, ¿usted qué hace? No, estoy en la casa atendiendo a la familia. Ah, está sin trabajo. ¿Y qué estás haciendo? No, hermano, pues ahí, usted sabe, ayudándole a mi esposa en la casa. Ay, hermano. Y no tiene nada más que hacer. O nosotros los pensionados, ¿usted qué hace? Descansando. Ah, este está hecho. Entonces, fíjense cómo es que se entiende la relación laboral hoy día. Hoy en día, trabajo es sinónimo de remuneración.
Incluso hay una propuesta muy interesante de un parlamentario antioqueño que dice que ¿por qué no le ponen un salario a las amas de casa? La pregunta es, ¿y quién no va a pagar? El marido no tiene trabajo tampoco. Entonces, ¿quién va a pagar eso? Pero fíjense hacia dónde están empujando todo el concepto laboral. Trabajo es sinónimo de plata. Y el pasaje que acabamos de leer, el versículo 5 al 9, se enmarca en lo que algunos han llamado los códigos de hogar o códigos de familia en la cultura greco-romana de aquel entonces. Y Pablo habla de la esclavitud y fíjense que no lo está diciendo con el ánimo de desmontarlo, sino que eso era una forma de contratación de aquel entonces. Hoy en día las formas laborales son muy distintas y muy avispadas, por cierto, ¿no? Hoy ya no se tienen empleados de planta. No, mijo, ¿te interesa un contrato? ¿Una prestación de servicios? ¿Un outsourcing? Ya hasta lo ponen en inglés y todo como para que quede elegante el asunto, para que usted asuma toda su responsabilidad. Es decir, esa relación laboral cada vez más se despoja del sentido humano. Y el apóstol Pablo lo que hace novedoso en su propuesta es que él propone una igualdad diferenciada en la relación laboral. ¿Qué es eso? No sé, pero suena bonito. Una igualdad diferenciada. Pero es más o menos lo siguiente. Él sí busca dignificar la vida en ese entonces del esclavo y para nosotros hoy día de la persona que trabaja. Y Pablo es muy generoso al hablarnos en otras cartas porque trata este asunto. Onésimo es un caso muy concreto. Onésimo era un esclavo y se lo retorna como un hermano en Cristo, como un creyente allí en la carta a Filemón. Y en otras cartas, en Colosenses, él siempre está tratando de esa relación laboral. Entonces, esa igualdad diferenciada es que él pide que en la relación laboral se considere mucho más a la persona, que se tenga consideración al hermano en Cristo, porque este es un texto escrito para cristianos. Esto está en los códigos de familia, esposos, padres, y en ese entonces padres que tenían la facultad o tenían el privilegio de tener esclavos dentro de su hogar. Por eso es que ellos manejan esta relación y se espera que un trabajador creyente camine en esa dirección. Que cada uno se someta en amor, el uno al otro, de manera tal que se manifieste a Cristo mismo. Y por eso les decía, esta propuesta del apóstol Pablo, lo mínimo que podemos decir de ella es que sí es no solamente novedosa, sino subversiva. Y fíjense cómo empieza el texto. Esclavos, para el día de hoy, empleado, trabajador. ¿Cómo nos gustaría que Pablo hubiera empezado por la cabeza? Ojalá le apunte a la cabeza para que él sepa quién es Dios. Y él comienza por el esclavo, por el subordinado, por aquel que por ley está sometido y sujeto a un superior. Y por eso, las palabras que utiliza Pablo en este texto y en el 5:21 en adelante, uno diría que son palabras un tanto discriminatorias, y ustedes lo han escuchado. Mujeres casadas, mi esposa es casada conmigo, y que le diga a uno, mi amor, el texto dice que sométase a su marido. Al empleado, obedezca a su patrón. Esas palabras en el contexto de hoy suenan ofensivas, discriminatorias. Háganlo y van a templar a la URI, a la fiscalía, porque ya tienen su demanda. Es decir, son palabras muy fuertes, pero si se leen fuera de contexto, que ese ha sido uno de los problemas de la interpretación de estos textos. Se sacan de su contexto y resulta que él está hablando de la dignificación de la persona humana en el matrimonio, en la familia y en el trabajo.
Pero si sacamos esas palabras fuera de contexto, obviamente, ¿de qué nos van a tildar? Y este hombre es un machista, uy, eso es un peligro. Pobre señor, esa fama que tengo yo, uy, no. O el jefe, uy, hermano, qué tipo tan autoritario, hermano, eso no se lo aguanta es nadie. Qué tipo tan bravo que no. Entonces, esas palabras son muy fuertes. Por eso, desconectar este texto del 5:21 es peligroso. ¿Y por qué es peligroso? Porque en 5:21 Pablo dice cómo es que se debe uno someter el uno al otro. Ya lo he dicho que en amor, para que haya paz. Y en 5:21 dice, sométanse unos a otros por temor a Cristo. Hay unas versiones que lo ponen un poquito más suavecito, ¿no? Y lo ponen por reverencia a Cristo. De temor a reverenciar, la diferencia es muy grande. Temor es temor. La palabra que se utiliza allí es phobos. Temor de temor. Es decir, de morirse uno del susto porque está tratando con Cristo. Entonces, fíjense que esa sí es una palabra mayor y muy grande. Uno se somete no porque me lo dijo la ley, no porque me lo dijo la tradición, no porque me lo dijo mi papá, mi abuelo, no. Uno se somete por temor a Cristo. En el matrimonio, los hijos a sus padres y el esclavo o el empleado a su jefe. Por temor a Cristo. Témanle al Señor, empleados. Jubílense lo más pronto posible para que se libren de ese jefe. Pero van a seguir sometidos como esposos o van a seguir sometidos como hijos. Entonces, en ese aspecto, esa palabra que habla el apóstol Pablo de un sometimiento mutuo por temor a Cristo, tiene que resultar en una vida y en una relación laboral liberadora, esperanzadora, porque aún al final del texto dice que en Él, en Cristo, no hay favoritismos. Y por eso quiero invitarlos a que miremos dos aspectos que como cristianos podemos aportar al cambio de la vida laboral. Y para no leer nuevamente el texto, esto lo tienen allá abierto, en los versículos 5-8, del 5 al 8, Pablo pide que el trabajador, el empleado, el siervo, y bueno, pongámosle el esclavo ahí, lo primero que debe hacer es cambiar su actitud. Si hay una queja de todos los jefes, si conocemos jefes y hablamos con ellos, ¿qué es lo primero le dicen? Y es que esa actitud de ese muchacho, esa niña, mire esa forma de ser, mire ese carácter, no se lo aguanta nadie. Es decir, trabajan simplemente para que le paguen. No va un metrico más allá porque no, ese es su trabajo, esa es su labor, su función. Entonces, uno sí esperaría, como les decía, que Pablo le hablara a los jefes, pero empieces con uno. Hemos dicho, uno bien vaciado y empiezan con uno. Pues uno dice, no, pero Señor, tráteme con más consideración, al menos pero no. Y les pide que cambien su actitud hacia sus superiores. Y lo dice ¿cómo? Y Pablo es bueno. Pablo es un escritor muy hay que agradecerle mucho, porque él dice cómo lo tenemos que hacer. Y allí ustedes lo van a ver, 5 y 6. Dice, con respeto y temor. El jefe se descuida y llevó. Y con integridad de corazón, como a Cristo. La ética no es un asunto de la condición humana, sino es un asunto de relación con Cristo. Yo soy una persona íntegra. Yo respeto a mi jefe, a mi papá, a mi esposa, me someto a ellos porque yo imito a Cristo en mi conducta, en mi carácter, en mi forma de ser. Pero él lo dice, eso no es cada vez que celebras el Día del Amor y la Amistad, o el Día del Trabajador, o el día... No. Dice que lo hagan todo el tiempo. No es exclusivamente para ciertas fechas especiales, sino que esa es una actitud
que se debe manifestar todo el tiempo. Y sí, más específico, no solamente cuando los están mirando, porque uno sabe que si me porto bien el jefe me va a aumentar el salario, buscándose ganar el favor humano, sino como esclavos de Cristo. Entonces fíjense cómo el apóstol Pablo comienza a decirle a ese esclavo: cambia tu actitud hacia su amo. Y lo segundo que dice el apóstol Pablo en los versículos 7 y 8 es que sirvan de buena gana, es decir, sirvan con una buena actitud, cambien. Mañana es lunes, como dicen por ahí, no hay día más aburrido que un lunes. Todos los empleados llegan hartos a la casa, al trabajo. Y qué aburrimiento, hoy lunes. No hayan el día que sea miércoles o jueves. Lo único que alivia los lunes es que tengan un partido de fútbol por ahí, y eso más o menos como que solivia el asunto. Pero un lunes llega con una actitud de desgano, de queja, es más, les doy un consejo: nunca pidan aumento un lunes. Aguárdense hasta el miércoles o jueves, y el viernes, listos. Dice, cambien esa actitud, háganlo de buena gana, sin importar el trabajo que uno tenga o que ustedes tengan, ni tampoco la remuneración, porque aún dice el Señor que Él recompensará a aquel que procede conforme a Cristo. Como dicen por ahí, mucho ánimo. Tengan una actitud sincera de servicio y el Señor recompensará eso. ¿Estamos de acuerdo allí? ¿Por qué es importante analizar lo que dice el apóstol Pablo allí? Porque el mundo de hoy está en un punto tal que se volaron todos los límites, es decir, hay libertad sin límites. Hoy día ese es el mundo, libertad sin límites. Todo el mundo es retado a vivir y a sobrepasar sus propios límites. Un mundo en que reina la autonomía. Yo soy el que decido, yo soy el que defino cómo son las cosas. Y por eso lo que llaman la hiperindividualidad es lo que signa o señala a la sociedad de hoy día. ¿Y qué se puede esperar cuando alguien es autónomo al 100% y lo único que busca es su libertad sin límites? Pues ese joven nunca se va a someter a nadie. Pues no le teme al jefe, menos le va a temer al Señor. Yo vivo a mi plenitud, a mis anchas, y yo sabe cómo me entiendo después con Dios. Y así la vida laboral. Uno llega a las oficinas y hasta por ley ya prohibieron quitemos los crucifijos y quitemos todo lo que huela a Dios, hay que quitarlo. Lo único que queremos ver en las oficinas es rendimiento de las personas. Eso sí, prima más hoy día las capacidades, el rendimiento de la persona que las cualidades. Ejemplos. A nosotros nos causa estos días un poco de estupor, de rabia y de tantas cosas cuando uno escucha hablar de la corrupción. Y ahí desde el ejemplo más pequeñitico hasta el más soberbio, ¿no? Y yo, a veces uno pregunta y uno lee, y uno se pregunta, oiga, pero estos corruptos, ¿sí? ¿Qué mal les espera uno? ¿Qué mal espera uno? Los corruptos más grandes que tiene el mundo son los más capacitados, formados en las mejores universidades, con todos los doctorados, pero eso sí, los más expertos en robar. Es decir, como prima más la capacidad, la productividad, no importa cómo se llega allá, así la ética valga 5, lo importante es cumplir con esos objetivos, a como es lugar. Y ejemplos tenemos en este país y fuera de este país. Eso no es únicamente colombiano, ese mal es a nivel mundial. No, es como dicen, no, aquí es bueno porque aquí roban poquito, es la misma cosa. Esa es la actitud, esa es la forma en que todo el mundo procede, ¿no? El trabajo como
Una vez que personalmente me correspondió, hablando con un contratista, digo, ¿y usted tiene ese cargo ahí, hermano? Si usted no sabe nada de eso. Pues yo le decía a él, usted no sabe nada de eso. ¿Usted cómo va a manejar una cosa tan grande si usted no tiene ni idea? Y es que yo no vine a eso. Y ¿cómo entrar que vino? No, yo vine a robar. Así me dijo. Y no, yo vine a robar y son como 6 meses porque yo sé que después me echan. Yo le dije, bueno, ¿qué más va a hacer uno ahí? Pero fíjense que cómo en ese mundo donde proliferan esas libertades límites, pues la ética no tiene cabida. Y eso sí que va a ser muy complicado. Pero si hay algo que tiene el cristiano, es que se ha identificado por todo lo contrario. El cristiano, y yo espero que aquí todos nos esforcemos por eso, yo no estoy diciendo que seamos perfectos, pero el cristiano sí se identifica por ser una persona, o que se esfuerza por ser una persona ética. Cumple no solamente con sus horarios, sino que es generoso en su trabajo. Se esfuerza por ser honrado, por trabajar, por servir, por entregarse. Eso es una característica cristiana. Ejemplos en otro sentido no faltan, pero la media sí es esa. Dios, no, ese muchacha, ¿cómo trabaja? ¿Quién es? No, es como que es cristiano, o es cristiano. Es que ellos son buenos. Pero eso es algo que sí caracteriza al cristiano y lo tienen en muy buena estima. Conozco muchos casos, obviamente hay como todos, ¿no? Pero esa es la media. El cristiano sí es reconocido por servir, por trabajar, por querer avanzar, por acompañar a otros, por ayudarles, no solamente en su trabajo como tal, sino también como personas. Y hace poco se contó un caso muy, muy especial. Yo conozco a esa persona y tiene un espíritu de servicio que yo le envidio. Digo, uy, la forma de ser tuya, la forma de servir, de verdad que eso es algo muy especial. Lo tiene. A veces uno sirve, pero cada 8 días, ahí uno más o menos va. Pero esta persona, siempre desde que comenzó a trabajar, tenía en mente era servir. Y yo, no, llego aquí a servir. Y el trabajo de esta persona ha ido creciendo tal, que ha escalado tanto en esa empresa, que ha hecho cosas, las campañas de servicio y de innovación al interior de la empresa, siempre ha estado ella, si no liderando, ha estado acompañando ese tipo de procesos. Y esa persona trabaja con el metro. Ella fue la que creó la famosa máquina de reciclaje para botellas y PET. Digo, bueno, la ponemos al servicio de las personas y le retribuimos con sus tarjetas cívicas para que la recarguen y tengan un beneficio cada vez que depositan las botellas. Ella fue la de la idea, ella, y es cristiana. Entonces, cuando uno escucha eso y uno siempre la ve ella, es con ese ánimo, dice, esa es la actitud. Como dicen los paisas, esa es la actitud. Y así tiene que ser, porque es el servicio más que el rendimiento, es tener en cuenta a la persona. Un segundo aspecto, que ya tiene que ver mucho más con los jefes, y está en el versículo 9, es que la propuesta del apóstol Pablo es novedosa. ¿Por qué? Porque le pide a los que están en esa condición de jerarquía, de jefaturas, o como decimos al interior de la iglesia, a nivel de liderazgo, que renuncien a la vocación de poder. Y si no nos digamos mentiras, conozco pues el primero que diga, no hermano, pues que mi objetivo es escalar y llegar a la cúspide, llegar allá, a todo nivel. Y viene la exigencia para los cargos de capacitación y tantas cosas que en últimas los que llegan son los mismos de siempre. Y el apóstol Pablo ahora se dirige a los jefes, a los amos, y les dice que correspondan a la misma actitud de sus subordinados, en este caso a los esclavos, pero que lo hagan como suelen actuar los jefes, ¿no? Sin amenazas, sin hostigamientos,
Pues Cristo es el jefe común para ambos, para esclavos y para jefes. Y esa propuesta del apóstol Pablo de que el liderazgo debe renunciar a su vocación de poder y se oriente o se viva desde Cristo en una correspondencia de la misma actitud, es decir, obediencia, servicio, de gracia, y que quienes ostentan esos niveles no sean abusivos, no sean autoritarios y no hagan de la persona a alguien indigno como tal, como ser humano. Y eso es una característica hoy en día del mundo laboral. Ustedes conocen los grandes empresarios del país. Lo que tienen en mente es eso. Yo necesito que mi empresa, mis empleados, produzcan los rendimientos, me demuestren que estamos en el camino correcto, y eso ha traído agotamiento, y parte de la filosofía que se maneja es que yo les pregunto a ustedes, o ustedes le preguntarán a los que tanto trabajan, y siempre hay una respuesta a cualquier solicitud. Mire, te invito a tal parte, nos vemos en tal día, tal hora. ¿Y la respuesta cuál es? Qué pena, hermano, pero es que no tengo tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo para atender la familia, no hay tiempo para ser esposos, no hay tiempo para descansar. Hoy día, escuchar a una persona que trabaja escasamente 6-7 horas, eso es una novedad, eso es un virus extraño. No, hoy la gente trabaja 18 hasta 20 horas. Y de lunes a domingo. Y esa es la filosofía que rige el mundo laboral. Trabajen y trabajen, y las consecuencias son: no hay tiempo. Hoy se requieren personas mucho más capacitadas, expertos para todo. Anteriormente uno se tiraba una pared clavando una puntilla. Pero es la pared de uno. Hoy no. Hoy hay que ir a contratar a un experto con certificado, con las reglas de altura, ¿no? Pero mijo, es que la puntilla es ahí, ustedes pueden empinar, no, eso hay que agarrarse uno de acá y tener. Todo se volvió una técnica y una especialización que ya no. Bueno, ustedes ríen porque es cierto, ¿no? Sí, esa es la realidad. Todo se ha vuelto un especialista, la especialización de la especialización, para hacer algo tan natural por un lado, pero también en Cristo tan normal. Sirva, mijo, ayude, porque nos enfocamos en otros aspectos. Y esa relación se volvió pragmática y utilitarista. Entonces, usted ya no vale por lo que es como persona, como ser humano, sino por el rendimiento que puede prestar, por lo que usted puede hacer y hacer subir las cifras, lo que sea, como las quieran ver. Pero si no cumple ese rol, ese objetivo, entonces ya hágase un ladito más a favor. Es decir, priman ya más los roles que la persona misma. Y eso ha sido algo muy complicado. Se ve a nivel empresarial, aún en la familia. Uno escucha nomás en la familia. ¿Y tú qué rol ocupas en tu familia? Que uno se revisa, como cuál será mi rol. O yo soy papá, o yo soy trabajador, o yo soy amigo de mis hijas, o yo soy... No, espere, tengo que investigar. Ya todo se volvió así. Y por eso, como dice un filósofo, vivimos la sociedad del vacío y la sociedad del agotamiento. Vaciados de Dios y vaciados de persona humana. Ahora sí andamos vaciados literalmente, ¿no? Ahora sí estamos vaciados, no hay nada. Llegamos allá a la cumbre y ¿qué encontramos? El vacío del abismo. ¿Cuántos trabajadores se están suicidando hoy día? Por montones. Porque llegaron a la cima
y se dieron cuenta que allá no había nada. No encontraron absolutamente nada. Y por eso Pablo reta a los jefes: cambie radicalmente su actitud ante los subordinados y que se muestren y que se reconozcan como compañeros con sus subordinados, que mantengan esa igualdad aún siendo diferentes, que ellos puedan verse como un compañero, como un partner, como dicen los paisas, con un parcero ahí, pero no como aquel que viene a abusar y a manifestar el autoritarismo. Y que sobre todo, que en esa actitud de compañerismo ambos glorifiquen a Cristo. Que ese espacio vacío cada vez más sea llenado de Cristo, pero también cada vez más sea llenado de humanidad. Que el trabajo en la relación laboral deje de ser tan impersonal, tan técnica y tan mecánica, donde la persona no cuenta para nada. Y sí que vamos de mal en peor, ¿no? Ya vienen los robots, ¿y ahora qué vamos a hacer? Eso es una realidad, ¿no? Pero Pablo nos anima mucho a pensar en eso. Para cerrar, una de las propuestas o el llamado que hizo la Reforma Protestante sobre el trabajo consistía en un renovado énfasis de vivir la vocación, el llamamiento, pues, el trabajo para la gloria de Cristo. Pues consideraba que los talentos son dados por Dios, las capacidades son dadas por Dios, y que Dios mismo está activo en todo lo que hagamos, está presente, que Él es real en todo lo que hagamos, sea en la casa, sea en la oficina, sea en el trabajo, sea en la mina, sea donde sea. Dios nos dio un don, nos dio la gracia de trabajar, y que Él está activo, está presente. Por eso todas nuestras responsabilidades cotidianas están empapadas de Cristo. Concluimos pues que el aporte que como cristianos podemos hacer a la relación laboral es que como cristianos debemos cambiar nuestra actitud, sea cual sea nuestra condición, empleados o jefes, y que renunciemos a la vocación de poder, que nos identifiquemos como compañeros de servicio. Y en esencia, este llamado no solamente va a transformar nuestro carácter, sino que este es un llamado netamente cruciforme. Es decir, cuando digo cruciforme, es que ese cambio de actitud, esa renuncia a la vocación de poder, está trazada por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando actuamos de esa forma, cuando vivimos de esa forma, nuestras relaciones en el hogar, en la familia y en el trabajo, se manifiesta que hemos muerto a nuestros orgullos, a nuestras ambiciones personales. Estamos muriendo a aquello que ha dañado al otro, y por lo tanto, cuando yo renuncio, muero a esto, manifiesto la gracia al otro, le manifiesto el amor al otro, y en cierta forma estoy reconciliándome con el otro, y así la gloria de Cristo viene a manifestarse en nuestro trabajo. Esa es la manera en que Pablo nos dice que todo lo que hagamos, en el servicio, en el hogar, no importa si es una ama de casa, si es un trabajador, si es un jefe, si es una persona que está sirviendo en la iglesia, todo es en Cristo, por Cristo y para Cristo. Vivimos nuestra relación laboral para la gloria de Cristo. Amén. Muchas gracias, ustedes son muy obedientes y muy queridos. Y vamos a orar, y le entrego aquí al pastor Jonathan. Padre, gracias te doy esta mañana por tu palabra. Bendecimos tu nombre, porque aún en estos tiempos de dificultad laboral, en las que nos preguntamos, Señor, ¿tengo que hacer alguna cosa? Tú ya nos has hecho un llamamiento, nos has dado una vocación.
sea en el hogar, sea en las oficinas, en cualquier sitio, Padre. Ayúdanos a vivirla para tu gloria, Señor Jesús. Ayúdanos a trazarla a través del Evangelio, de la cruz del Calvario. Y allí tengamos paz, tengamos alegría, tengamos esperanza y sobre todo libertad para hacer las cosas en tu honor. Te damos gracias esta mañana por Cristo. Amén. Amén.